Séptima y última clase del bloque número 3. Vamos a conocer ahora las principales aplicaciones para el teléfono móvil y el ordenador que nos permitirán planificar una salida fotográfica. Una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día frente a antaño es que a día de hoy podemos saber absolutamente todo. Podemos visualizar los encuadres antes de llegar al sitio gracias a aplicaciones como Google Earth. Podemos conocer a qué hora se va a poner el sol y cómo va a incidir la luz sobre el sujeto a una determinada hora. Podemos saber la meteorología. Podemos guiarnos para poder llegar bien a los sitios gracias a los mapas o a los GPS, etc. Por lo cual ahora realizar una fotografía o planificar una fotografía es mucho más fácil que en épocas pasadas. Vamos a conocer ahora varias aplicaciones que nos van a ayudar no solo a conocer la posición y la hora de puesta de sol, también otros datos, como por ejemplo la hora de frecuencia de paso de los trenes a lo largo de las estaciones. En fotografía ferroviaria, una de las cosas que más nos interesa para poder fotografiar trenes a lo largo del día es la posición solar, para saber cómo va a incidir la luz sobre nuestro sujeto en movimiento. La primera aplicación que nos va a ayudar a conocer la posición real del sol en todo momento es Sun Position Map. Esta aplicación para teléfonos móviles nos va a permitir conocer la orientación solar en todo momento en cualquier punto de la geografía. Así que vamos a pasar a verla. Vamos a entrar a la aplicación. Como vemos, en el fondo tenemos el mapa de Google, y es que todas estas aplicaciones utilizan los mapas que Google proporciona. Son los mismos que tenemos en Google Maps y en Google Earth. Vemos en primer lugar una especie de esfera con unas líneas de colores rojas, azules y una amarilla. Vamos a ver qué nos indican cada una de ellas. La línea roja de la derecha nos indica el punto por donde sale el sol y la línea izquierda el punto por donde se pone. La línea azul derecha nos indica el punto por donde sale la luna y la izquierda el punto por donde se pone la luna. Fácil, ¿no? La línea amarilla nos dice la posición solar. La bolita nos indica que esto es el sol y la bolita azul nos indica que es la luna. Abajo tenemos en horizontal una línea que es una línea de tiempo. Nos dice la fecha y la hora en la que estamos, y si la movemos, vemos como las dos líneas, amarilla y azul, se mueven. Esto es porque estamos haciendo avanzar o retroceder el tiempo en el día en el que le hayamos marcado a la aplicación. Normalmente coge el mismo día en el que estamos. Si llevamos las dos líneas hasta el final, veremos que cuando crucen la línea azul y la línea roja, estas desaparecen. Y ya aquí aparecen una serie de líneas rojas extrañas, que estos son las constelaciones. Esto para la fotografía ferroviaria no nos interesa. Lo que más nos interesa de esta aplicación es que nos dice la posición solar respecto al eje de la vía, que como podéis ver la tenemos en el fondo. Podemos desactivar también aquí, por ejemplo, las líneas rojas de salida y puesta de sol, la línea del sol, o podemos desactivar el sol. Aquí a la derecha, si desplazamos en el deslizador, como podéis ver con el dedo muy simple, podemos cambiar el tipo de mapa. Ahora estamos en satélite, podemos pasar al mapa normal, que no nos da ningún tipo de información, simplemente nos da dos líneas que nos dicen que eso es la vía del tren. El mapa híbrido, que es muy parecido al satélite, o el mapa de terrenos, que tampoco nos da ninguna información relevante. En el satélite se trabaja muy bien. Si queremos movernos por el mapa, simplemente hacemos zoom hacia atrás y nos situamos en la zona que queramos. Volvemos a hacer zoom, en este caso hacia adelante, y ya tenemos la posición otra vez en la zona del mapa que hayamos seleccionado. Volvemos a activar los tres ticks y volvemos a tener el sol y la luna visibles. Es una aplicación muy simple que para fotografía ferroviaria y para buscar posiciones solares en las líneas es muy útil. La siguiente aplicación es Exacte Golden Hour. Esta aplicación nos va a permitir conocer datos de la hora dorada del sol, de las fases solares, la luna, entre otros, además de conocer con exactitud la hora de puesta
y salida del sol. Vamos ahora a pasar a verla en detalle. Cuando entramos a X6 Golden Hour vemos una interfaz un poco más compleja que la de la anterior aplicación. En principio esta aplicación solo está en inglés y consta, como veis en la parte de arriba, de 3 bloques: Summary, Diagram y Map. La aplicación por defecto nos centra en el sumario y aquí nos está diciendo datos que realmente para la fotografía ferroviaria no son muy relevantes. Estos están más enfocados para la fotografía de paisaje y fotografía nocturna. ¿Qué nos dice en este apartado? Pues nos está diciendo, por ejemplo, la hora dorada, a qué hora empieza por la mañana y a qué hora termina, al igual que por la tarde, y a qué hora empiezan y terminan la hora azul, crepúsculo náutico, etc. En la parte de arriba también nos está diciendo cuántas horas de sol tenemos, las fases de la luna, a qué hora sale, a qué hora se pone, a qué hora sale el sol y a qué hora se pone, etc. Todo esto al día en el que estamos actualmente, es decir, en este caso estamos a 3 de marzo de 2022 y nos lo indica en la parte superior derecha junto a la hora. Si pasamos a la parte del diagrama, también nos está dando datos que realmente no nos interesan mucho. La parte más interesante que yo diría que tenemos en este bloque es que en la parte superior podemos estar viendo el tiempo que tenemos el día de hoy. En este caso, para la hora en la que estamos, nos indica que tenemos sol y una temperatura de unos 16 grados positivos aproximadamente. Lo bueno que tiene X6 Golden Hour es que al mismo tiempo que nos está dando las planificaciones del sol, nos está diciendo el tiempo que tenemos, por lo cual, entre comillas, tenemos una aplicación meteorológica junto a una aplicación de planificación solar. En el diagrama realmente tampoco tenemos muchos datos, simplemente nos dice de forma gráfica a qué hora empieza la hora dorada, a qué hora termina y el movimiento que hace el sol en base a las horas. Realmente no es un diagrama que para la fotografía ferroviaria, repito, sea muy interesante. Lo que sí es interesante es el mapa. En el mapa tenemos una esfera al igual que la teníamos en la anterior aplicación. Esta esfera simplemente nos dice los grados de posición solar y de la luna. Tenemos también 2 líneas rojas que nos están indicando la salida y la puesta del sol, además de 2 líneas azules que nos vuelven a indicar la salida y la puesta de la luna. Tenemos también 2 líneas azules y amarillas que nos dicen la posición exacta del sol y de la luna, es decir, es el mismo formato que teníamos en la anterior aplicación y nos es muy útil para ver en qué posición vamos a tener el sol respecto, en este caso, a la línea del eje de la vía del tren. Y por último, sin duda, la mejor aplicación de planificación solar, entre otros parámetros muy interesantes, es Photopills. Esta aplicación, a diferencia de las que acabamos de ver, es de pago, pero te garantiza que vas a tener muchos más datos, ya no solo de posición solar y de hora de puesta y salida. Vamos a poder conocer más datos y la vamos a poder utilizar para otras disciplinas fotográficas. Yo sin duda es la que utilizo, ya que no solo hago fotografía ferroviaria, también hago fotografía nocturna, fotografía de estrellas, fotografía de paisaje, utilizo hiperfocales, etc. Por lo cual Photopills es la estrella. Photopills es la aplicación por excelencia para planificación solar. Aunque he de decir que para fotografía ferroviaria la verdad es que no sería una inversión muy interesante. Es de pago y ya habiendo visto las 2 aplicaciones anteriores, yo creo que Photopills no nos interesa mucho a menos que practiquemos fotografía de tipo paisaje o nocturnas, además de otras disciplinas, ya que podemos calcular, como podéis estar viendo aquí, las hiperfocales, la profundidad de campo. Como os decía, para fotografía nocturna viene muy bien porque nos da la realidad aumentada de noche, que esto es algo muy interesante, que es que podemos estar viendo la posición de las estrellas, de la Vía Láctea, etcétera, a través de la cámara. Nos dice también las lluvias de meteoros, podemos calcularlas, podemos calcular estrellas como puntos, hacer timelapse. La verdad es que es muy interesante, pero a menos que vayamos también destinados a otra disciplina fotográfica, no va a ser muy interesante para nosotros, ya que nos da demasiados datos y encima es de pago.
Lo que nos interesa y lo que hemos estado viendo hasta ahora es la planificación en los mapas. En este caso, como podéis estar viendo aquí, esta aplicación nos da también datos similares. Arriba nos dice la salida y la puesta del sol, la fase en la que se encuentra la luna, y en la parte de abajo tenemos una escala de colores, la cual, si la situamos en la zona más oscura, estamos en la zona de la noche. Y cuando vamos pasando a lo largo del amanecer va cambiando la pantalla de color. Se va haciendo azul, amarilla y luego ya pasa a la luz del día normal. Y vemos como tenemos una línea que está moviéndose a lo largo de la pantalla, que es lo mismo que teníamos en las anteriores aplicaciones, la posición solar. A la derecha tenemos una línea amarilla más clarita y a la izquierda otra naranja un poco más oscura. Esto vuelve a ser lo mismo de antes. Puesta del sol y salida del sol. En este caso la luna no la vemos porque podemos desactivar las capas. Como veis, en esta aplicación tenemos una serie de capas que, por ejemplo, es la luna, la Vía Láctea y otros datos que realmente no son muy interesantes para nosotros. Si activamos la luna, pues obviamente cuando volvamos al mapa veremos las líneas azules de la luna. Es el mismo concepto. Yo lo veo algo más claro que en el resto de aplicaciones, o es también porque igual estoy acostumbrado a Photopills, pero la verdad es que es muy interesante y, como ya os he dicho, si vamos a practicar más disciplinas fotográficas, Photopills será la inversión más interesante para la planificación de nuestras fotografías. No vamos a ver la aplicación mucho más en detalle, ya que tiene un montón de cuestiones y podríamos estar horas. De hecho, hay cursos especializados en estas aplicaciones. Pero yo creo que con lo que hemos visto para la planificación solar de la fotografía de trenes es suficiente. Y ya dejando atrás la planificación solar, vamos ahora a conocer una aplicación que conocemos todo el mundo para conocer bien los encuadres en los que vamos a trabajar. Esta aplicación o programa de ordenador es Google Earth. Google Earth nos va a permitir analizar las carreteras, los relieves y todas las zonas de nuestro país en detalle, por lo cual vamos a poder calcular aproximadamente el encuadre que vamos a tener en nuestras fotografías. Vamos ahora a pasar a conocer Google Earth. Google Earth ya no es una aplicación para teléfonos móviles, sino que es un programa de ordenador. Esta comparte ciertas características con la aplicación Google Maps, aunque Google Earth tiene cosas más interesantes para la planificación de las fotografías ferroviarias. Vamos a irnos a cualquier punto del mapa por donde circulen los trenes. Lo primero que me gustaría destacar, y como podéis estar viendo, es que las líneas ferroviarias se marcan en color negro. Esto no nos viene por defecto y para activarlo debemos de ir aquí a la izquierda en la capa Más y ticar sobre el icono de transportes. Como podéis ver, al marcarlo y desmarcarlo, se quita y aparece de nuevo la línea negra. Una de las cosas que a mí más me gusta de Google Earth son sus mapas en 3D. Como podéis estar viendo, nos está haciendo todo un plano a 3D de la zona que hemos seleccionado y vemos en relieve las montañas. Esto Google Maps también lo tiene, pero la verdad es que es menos exacto que los mapas en 3D de Google Earth. El 3D nos puede ayudar mucho en sitios donde no tengamos la posibilidad de acceder a las carreteras en la vista de 360 grados, cosa que veremos ahora a continuación. ¿Y qué es esto de la vista de las carreteras en 360 grados? Yo creo que esto lo conoceréis todos, y es algo que Google Maps también tiene y que hemos utilizado muchísimo para acceder a cualquier punto de la geografía, ya sea para hacer fotos o para cualquier otro ámbito de nuestra vida. Aquí arriba a la derecha tenemos el icono de una persona de color amarillo y verde. Si lo arrastramos sobre la carretera, y si ésta se pinta en color azul, es porque tiene la posibilidad de que nos pongamos sobre ella en la vista 360 y podamos ver el alrededor de ella. Esto nos puede ayudar muchísimo para la planificación fotográfica, ya que nos dice dónde se encuentra la vía, cómo podemos acceder a ella, o si tenemos la vía junto a la carretera, como es en alguno de los casos, podemos ver los encuadres desde esta vista.
Podríamos estar viendo la aplicación de Google Earth durante horas. Tiene muchísimas cuestiones a analizar, pero yo os voy a dar unas pequeñas pinceladas de varias herramientas que utilizo para mi día a día en la planificación fotográfica. La primera de ellas es el pincho amarillo. El pincho lo seleccionamos en la parte superior y es un pin que podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Podemos además añadirle una descripción, podemos cambiarle el color y otras cositas. Y si lo guardamos, se nos crea una lista en la parte izquierda con todos los que vayamos creando. Esto es muy interesante, ya que podemos guardar el sitio que tengamos buscado para la fotografía y luego, si nos vamos a otro punto del mapa, simplemente clicamos sobre él 2 veces y nos va a llevar exactamente al punto que habíamos guardado. Si queremos borrarlo, simplemente hacemos clic derecho sobre él, eliminar, o podemos cambiarle el nombre o hacer otras cosas que aquí nos marca. En este caso, yo lo voy a eliminar. Otra herramienta bastante interesante es la regla. Como veis, he pulsado en la parte superior y se me ha abierto esta pestaña. Aquí podemos cambiar varias cuestiones sobre la regla. Entre ellas si queremos medir en centímetros, metros o kilómetros, entre otras medidas. Lo más interesante es medir en metros. Y vosotros diréis, ¿para qué nos puede valer medir sobre el terreno para una fotografía de trenes? Si se da el caso de que conozcamos la longitud de nuestro tren, es posible que podamos medir sobre el terreno y hacernos la idea de si el tren entra en el encuadre que teníamos previsto. Esta regla podemos guardarla también con un nombre específico, o simplemente borrarla. Esto es todo lo que yo tendría en cuenta sobre el programa de Google Earth, una aplicación muy interesante para la planificación de nuestras fotografías ferroviarias. Y la última aplicación que vamos a conocer es la propia y oficial del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. La aplicación de ADIF es un muy buen aliado para conocer el horario y la posición de los trenes de viajeros. Esta aplicación se actualiza constantemente y te va diciendo en tiempo real dónde se sitúa o en qué estación se sitúa un tren de viajeros. Tenemos acceso a todas las estaciones del país y podemos ir viendo qué trenes van a circular por ellas, ya no solo en el día en el que estamos, también en los días siguientes. Vamos a ver cómo es la aplicación de ADIF por dentro. La aplicación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias va a ser nuestra mejor amiga a la hora de hacer fotografía ferroviaria. Aparte, es una aplicación de mucha ayuda para la consulta de horarios de trenes para el uso convencional, es decir, para consultar la salida y llegada de un tren cuando nos movemos en el transporte público. En esta aplicación solo salen los trenes de viajeros, por lo cual los horarios de los trenes de mercancías no los vamos a tener. Los trenes de mercancías no ofrecen datos públicos. Cuando entramos a la aplicación vemos una interfaz bastante colorida, con varios cuadraditos, el cual dentro de cada uno de ellos nos va a dar una información diferente. Los que más nos interesan a nosotros para la fotografía ferroviaria son las estaciones, salidas y llegadas, y los favoritos, donde guardaremos las estaciones que más nos interesen. Si entramos en las estaciones, aquí podemos ver la lista de todas las estaciones de España que pertenecen al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Si entramos dentro de ellas, aquí dentro nos salen varios cuadraditos que ya teníamos en la interfaz inicial. Si entramos en la información, aquí dentro nos dice en qué calle está situada la estación y el horario de apertura, que en este caso es un acceso garantizado a andenes. Esto es porque es una estación que no cierra en ningún momento. Si volvemos al menú inicial y entramos en salidas y llegadas, aquí tenemos otra vez la lista de estaciones de España. Si entramos dentro de alguna de ellas, aquí nos va a decir los trenes que pasan por ella. Como podemos estar viendo, nos está diciendo destino Alcoy o Valencia. En la parte superior tenemos un botón que nos dice ver llegadas. Y ahora pasaríamos a ver los trenes, en vez de el destino al que van, el origen del cual provienen, en este caso Valencia y Alcoy. A la parte izquierda nos está diciendo la hora a la que llegan, y en el caso de que el tren se retrase aparecerá debajo del número
la hora real en color rojo. Seguido nos dice el número de tren. Y a la derecha la vía, que en este caso no nos da ningún dato, ya que no estamos cerca de la hora de paso de ese tren por dicha estación. Uno de los cuadraditos que más nos va a interesar y que más rápido nos va a hacer movernos por dentro de la aplicación es mis favoritos. Aquí, como podéis estar viendo, podemos guardar estaciones y además también trenes. En este caso yo tengo guardada la estación de Albuixec, Puzol, Valencia, etc. Esto es porque yo, cuando he entrado al módulo de estaciones, he pulsado dentro de una estación, he pulsado en salidas y llegadas y he hecho clic en la estrella que tenemos en la parte superior. Al hacer clic aquí, luego en el módulo de favoritos nos saldrá la estación que acabamos de guardar ahora mismo en favoritos. Esto es muy cómodo, ya que podemos guardar directamente aquí todas las estaciones que tengamos a nuestro alrededor o que más nos interesen, y cuando queramos saber la hora de paso por estas estaciones, simplemente entraremos dentro de ella y nos volverá a decir todos los datos de salidas y llegadas de la estación, que como podemos estar viendo en este caso, son salidas de trenes de cercanías. La verdad es que es una aplicación bastante completa y que nos va a servir de gran ayuda para conocer los horarios en tiempo real de los trenes a lo largo de las estaciones. Estas son las aplicaciones que yo llevo tiempo utilizando y sin duda trabajo fenomenal con ellas. Hasta aquí esta clase, cerramos aquí el bloque número 3. Nos vemos en el siguiente. Adiós.